Buenas chicos de Cicautos, hoy arrancamos con el módulo de electricidad automotriz y en la plataforma virtual hoy lo que vamos a hacer es un refuerzo de lo que hay en la plataforma virtual. Entonces, electricidad simplemente es el fenómeno físico donde los electrones fluyen a través de un conductor, ¿sí? Y a partir de ahí, de cómo se genera la electricidad, cómo hacemos para que esos electrones se puedan mover libremente dentro de un conductor, es donde aplicamos la electricidad. Existen diferentes formas de generar electricidad. En los vehículos existe una sola manera, ahorita están inventando la segunda manera de generar electricidad, que es a partir de paneles solares, y la única que hay hasta ahora efectiva es corte de campo magnético. Entonces, ¿cómo yo creo electricidad para poder generar corriente dentro de un vehículo? Simplemente es cortando un campo magnético, ¿sí? Es una de las maneras por las cuales nosotros creamos electricidad. En la parte teórica dice que es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia de flujo de cargas, ¿sí? Tienes carga positiva, carga negativa, puede ser controlada, puede ser almacenada, ¿sí? Es invisible y fluye a través de lo que llamamos conductores. Entonces, a partir de ahí, de la definición que ustedes ya en su bachillerato la tienen clara de cómo es que funciona la electricidad, venimos a una parte donde se vuelve un poco más compleja, es la aplicación hacia los vehículos. Entonces, vamos a ver cómo se aplica hacia el vehículo. Primero, la corriente tiene una manera de generación, o sea, ella se genera en el vehículo, tanto en el auto como en la motocicleta, se genera de manera alterna, es una corriente alterna, ¿sí? La corriente alterna nos dice que es una corriente que fluctúa, que genera una onda, ¿sí? Entonces arranca desde cero. Aquí tenemos un diagrama donde les voy a enseñar cómo funciona la corriente alterna, y tenemos 12 voltios positivos y aquí en el diagrama 12 voltios negativos. La corriente alterna que se genera en el vehículo va a generar una onda sinusoidal o la onda del seno, ¿sí? Esa onda nos dice que la corriente va de 12 voltios positivos, pasa por cero, y por la misma fase tenemos 12 voltios negativos. De esta manera se genera la corriente en el vehículo. ¿Qué pasa, muchachos? Que este tipo de corriente que se genera en un vehículo no nos sirve. Tenemos que rectificar este tipo de corriente, que es corriente alterna, y este tipo de corriente tenemos que convertirla en corriente continua. La corriente continua, cuando yo convierto esto en corriente continua, a partir de ahí ya puedo transportarla en el vehículo, ya puedo almacenarla en una batería, ya puedo encender un bombillo, una direccional, ¿sí? Pero esta corriente por la cual la genera el alternador en una moto, o la bobina principal en una motocicleta, a partir de aquí tengo que generar unos pasos para empezar a volverla corriente continua. Necesito que este diagrama, que es de onda, se me vuelva de esta manera. 0 voltios, aquí tengo 12 voltios, y que esta corriente, voy a hacerlo con otro color, se vuelva de la siguiente manera: constante, es una corriente continua, ¿sí? Constante. Esa corriente, a partir de ahí, ya ahora sí puedo manejarla y manipularla en un vehículo. Sí van a haber preguntas donde me dicen: profe, pero hay motos que utilizan bombillo para la luz de la farola que trabaja con corriente alterna. Sí, pero ya ahorita en la mayoría de vehículos, para utilizar, por ejemplo, bombillería LED, es obligatorio tener corriente continua, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es que yo hago que esta corriente alterna
que se genera a partir de un corte de campo magnético. ¿Sí? ¿Qué es un corte de campo magnético? Simplemente es coger un imán, pasarle, envolverle en alambre, ¿sí? Y en medio de ese imán cortarlo con un hierro, como funciona un alternador, ¿sí? O en las motocicletas hay un bobinado que ustedes van a ver en la volante, que tienen unos imanes por dentro. Ella se encarga de cortar ese campo magnético, ¿sí? A partir de ahí que se genera esa corriente por pulsos, por ondas, ya tenemos electricidad. Entonces, en la motocicleta se puede generar en el estator, ¿sí? Habíamos hablado donde va la bobina principal abajo, se genera corriente alterna y a partir de ahí, pues ya unos diferentes circuitos en el CDI, en el regulador, la volvemos continua, ¿listo? Vamos a ver, ustedes tienen que investigar simbología, unidades, eso está en el trabajo que nosotros les enviamos para que ustedes puedan definir, bueno, cómo es la simbología de la resistencia, cómo es el símbolo del voltaje, cómo es el símbolo de tensión, ¿sí? Pero eso ya es un tema más sencillo y ustedes lo pueden manejar desde su casa. Ahora, en lo que vamos a manejar ahora está la ley de Ohm, muchachos. A partir de la ley de Ohm, yo ya puedo manejar los diferentes tipos de circuitos que vaya a encontrar en un vehículo. ¿Qué es la ley de Ohm? ¿Qué me determina la ley de Ohm? La ley de Ohm juega con las tres parámetros más principales de la electricidad. ¿Cuáles son esos tres parámetros? Entonces, los tres parámetros de la electricidad son voltaje, corriente y resistencia. A partir de esos tres parámetros, que es voltaje, corriente y resistencia, yo puedo hacer cálculos en un circuito de lo que yo necesite. Por ejemplo, todos sabemos que en los autos nosotros tenemos 12 voltios siempre constantes enviados por la batería, ¿sí? Tenemos 12 voltios. Pero ¿cómo hacemos para calcular qué diámetro de cable yo necesito? ¿Qué cantidad de amperaje yo necesito? ¿Qué cantidad de resistencia necesito para proteger ese vehículo? Entonces, a partir de esos tres parámetros, que es voltaje, corriente y resistencia, empezamos a definir o empezamos a meternos ya en el cuento de circuitos en la parte eléctrica de los vehículos. Entonces, definiéndolo así rápidamente, voltaje lo vamos a definir con la letra B o V, ¿sí? La B pequeña o la B de vaca, y esta letra me define el voltaje, y la unidad voltios, ¿sí? Voltaje, voltios. Entonces, ¿en dónde encontramos ese voltaje en los vehículos? En la batería. La batería es nuestra fuente, ¿sí? Si estamos en una casa, ¿dónde encontramos esa fuente? En los tomacorrientes, ¿sí? Donde vamos a conectar algo, ahí hay una fuente de voltaje, una fuente, lo que se llama fuente de tensión. Entonces, a partir de aquí, voltaje es la fuerza con la que nos va a llegar nuestra corriente. Pasamos al siguiente. ¿Qué es corriente? Entonces, definimos como corriente como la intensidad con la que viajan los electrones a través de un conductor, ¿sí? Entonces, la intensidad son lo mismo que llamamos amperios, ¿sí? La intensidad es lo que se llama amperios, o es la cantidad de corriente que pasa por un conductor. Entonces, voltaje, voltios, ¿sí? Que es la fuerza, intensidad, corriente, que es el amperaje, y la última que vamos a ver es la resistencia. La resistencia la definimos como una fuerza de oposición hacia el paso de electrones, ¿sí? Los electrones van por un conductor y ese conductor, por más excelente conductor que sea, tiene una resistencia, ¿sí? Al tener una resistencia, esa unidad de resistencia la vamos a medir y vamos a definir qué tanta resistencia puede tener un circuito, o si podemos aumentar esa resistencia o disminuirla para protegerla, o
corriente para que fluyan más cantidad de electrones y definirlo como corriente. ¿Listo? Entonces, a partir de estas tres grandes componentes de la electricidad, vamos a hablar de lo que es más importante de pronto, donde de pronto nos vamos a enredar un poco, que es la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm me define como el voltaje. La ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, ahí en su material de lectura para encontrar definido voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Qué significa eso? Que la corriente es directamente proporcional al voltaje. Entre más corriente, más voltaje. Entre más voltaje, más corriente. Son directamente proporcionales. Entonces, a partir de esta ley de Ohm, vamos a averiguar qué cantidad de corriente o qué cantidad de resistencia necesita un circuito. Bueno, chicos, entonces, ¿cómo trabajamos la ley de Ohm? La ley de Ohm es sencillísima, no van a tener ninguna dificultad. Hacen un triángulo, en la parte superior del triángulo colocan voltaje, trazan una raya y acá colocan corriente y resistencia. Ahí en el trabajo que hay en la actividad que yo les dije, simplemente nos enseña un proceso que es tapar lo que hay que averiguar. Por ejemplo, si un circuito nos dice cuál es la resistencia, como le preguntan cuál es la resistencia, tú tienes que tapar la resistencia y le va a dar que voltaje, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Entonces, acá resistencia va a dar que el voltaje sobre intensidad. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar las tres ecuaciones que aparecen acá. La primera es resistencia es igual a voltaje por intensidad. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y la última es voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces tenemos estas tres ecuaciones. Ahora, profe, sí, pero ¿para qué me sirve eso? Listo. Ahí en los ejemplos, vamos a definirlo acá claramente, rápidamente. Hay un circuito, el símbolo de la fuente eléctrica es el siguiente, es este, donde tenemos carga positiva, carga negativa, y a partir de ahí vamos a realizar un circuito. Esto es el símbolo de una resistencia. La resistencia como tal puede ser cualquier material, un bombillo, cualquier elemento. Un bombillo puede ser un motor, puede ser algo que tenga resistencia. ¿Sí? Al tener resistencia significa que es conductor. Si es altamente resistivo, o sea, tiene un coeficiente de resistencia muy alto, este material lo llamamos aislante. La cinta aislante es un material que tiene alto margen de resistencia y no deja pasar el flujo de electrones. Entonces, esto lo podemos definir como un bombillo, como un elemento que consume, entonces, que consume corriente. Entonces, en este circuito que yo hice rápidamente, yo digo que esta fuente es de 12 voltios y que esta resistencia es de 100 ohmios. ¿Sí? Me preguntan cuánta cantidad de corriente necesito para poder mover este circuito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fórmula utilizo? Como me están preguntando intensidad, voy a esta fórmula. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Cojo la intensidad y reemplazo los valores. Voltaje, 12 voltios. Sobre la resistencia, voy a borrar acá, voy a colocar aquí adentro. Sobre, ¿cuánto es la resistencia del circuito? 100 ohmios. Y esto me va a dar la cantidad de corriente que necesita ese circuito. Entonces, 12 sobre 100, 12 de dónde? 12 de la fuente, que averiguamos 12 voltios. Recuerden que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, este circuito tiene 12 voltios en la fuente. Reemplazamos el valor
sobre la ecuación y la resistencia es 100. Entonces 12 sobre 100 nos da 0,12 amperios. 0,12 amperios. Ojo con esto. Las unidades son amperios, voltios, ohmios. ¿Sí? Ohmio es la unidad de resistencia. Ahora, si dado el caso, en un problema le preguntan acá que no es ohmio, sino es miliohmios, ¿sí? O kiloohmios, ustedes tienen que convertir estas unidades a ohmios, ¿sí? Eso ustedes lo tienen que saber de su bachillerato, si no, pues me escriben y yo les hago esa parte de refuerzo. ¿Listo? Entonces, esto es la ley de Ohm, es la aplicar los diferentes valores de la ecuación de la ley de Ohm al circuito. Listo, chicos, estos videos que nosotros estamos haciendo es para complementar la parte teórica. En la parte teórica yo creo que lo más complejo es esto de la ley de Ohm, ¿sí? No hemos visto circuito serie, circuito mixto, paralelo, eso lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero vamos a hacer otro ejemplo de ley de Ohm. Por ejemplo, me dice que en un circuito yo tengo una resistencia, tengo un circuito, una resistencia de 100 kiloohmios, ¿sí? De 100 kiloohmios, y tengo una fuente y tengo una corriente. Me dice, la corriente es de 0,5 amperios. ¿Cuánto voltaje necesito yo para poder mover este circuito? ¿Cuál es el voltaje? Entonces, en la ley de Ohm, volvemos y hacemos el triángulo. Me dicen que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, como yo necesito averiguar voltaje, la ecuación es voltaje es igual a corriente por resistencia. Y simplemente lo que hago es reemplazar. Entonces, cojo voltaje igual, ¿cuál es la corriente? 0,5 amperios por la resistencia. Pero ojo con esto, ustedes no pueden colocar acá 100. Si ustedes colocan aquí 100 kiloohmios, ustedes van a hacer una multiplicación y les va a quedar mal. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo que es kiloohmio. O sea, esos 100 hay que multiplicarlo por 1000. Entonces quedaría 100.000 ohmios, ¿sí? Porque yo lo multiplico por 1000. Y entonces, este voltaje, al tener ya las unidades en amperios y en ohmios, no en kiloohmios, este resultado es 50.000 voltios. O sea, yo necesito 50.000 voltios para poder mover una resistencia tan alta como es 100.000 ohmios con una corriente bajita de 0,5. ¿Listo? Entonces, espero que estos ejemplos le hayan servido. Cualquier cosa, muchachos, por el grupo me están comunicando y ahí les estaré enviando. Voy a hacer otros videos para que ustedes puedan tener más ayuda didáctica. ¿Listo?